Bienvenidos a todos y a todas a esta plática que se llama Minería de Textos, Retos y Oportunidades. Mi nombre es Elena Gómez, yo soy investigadora en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS de la UNAM, en el Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Automatización. Bien, ¿de qué se trata esta plática? Vamos a hablar sobre la minería de textos. Voy a dar primero una breve introducción sobre qué es la minería de textos y cuál es la diferencia con la minería de datos. Después voy a hablar algunas de las características del lenguaje natural y qué es lo que lo hace tan difícil bueno, cuál es el reto para procesar el lenguaje natural. Luego vamos a hablar sobre las etapas del procesamiento de texto, algunas técnicas y enfoques que se usan actualmente y finalmente algunas contribuciones eh, que han hecho la minería de texto a la ciencia en general. Bien, actualmente en México pues se producen más de 2.000 libros al año. En España tenemos alrededor de 65.000 libros por año. Existen más de 343 revistas electrónicas en México y esto va creciendo cada año. En el resto de América Latina tenemos 1.297 cantidades de revistas electrónicas. Si hablamos de la UNAM, solamente en la biblioteca de tesis UNAM tenemos 280.000 títulos, por lo cual nosotros podemos decir actualmente que tenemos una necesidad de extracción de información textual. O sea, tenemos una gran cantidad de información en texto. Actualmente esta información de texto ya está eh, totalmente digitalizada, por lo tanto, tenemos que encontrar la forma de procesar toda esta información de manera automática. A esta cantidad de información y a lo que estamos viviendo actualmente se le denomina la sociedad de la información. Y bueno, también en las redes sociales actualmente, como Twitter, por ejemplo, que está aquí, se dice que tenemos datos escondidos a plena vista. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que a partir de una cuenta o de un perfil en Twitter, tenemos toda una red social, personas que siguen, seguidores y también personas que seguimos. Entonces, si nosotros empezamos a analizar las conexiones que existen entre estos usuarios, pues podemos eh, hacer ciertas inferencias. Eh, de la cantidad de tweets que existen actualmente, podemos identificar quién es la persona o el grupo o el autor de ese tweet. Además de ese autor o de la persona que está escribiendo o del grupo, podemos tener una breve información, una breve descripción que también se puede extraer de manera automatizada. Podemos saber la ubicación de la persona, en dónde se creó el perfil y por lo tanto saber en qué lugar también se está realizando ese tweet o ese mensaje que se está posteando en esta red social en particular. Después podemos analizar los tweets y aquí solamente lo vemos de un solo perfil. Pero imagínense si extraemos todos los tweets que hablan sobre cierto tópico, eh, no sé, alguna política pública que se haya implementado recientemente, algún producto, eh, algún tema, alguna persona en particular, un perfil público. Entonces, podríamos saber qué es lo que se está diciendo de este tema, de este tópico en particular, que les digo, puede ser una persona, un evento, un producto, y poder saber qué es lo que la gente está diciendo, si está hablando mal, si está hablando bien, si tiene algún sentimiento o una emoción al respecto a este producto o a esta persona o a este tópico en particular. Y esto puede servir para varias aplicaciones. Entonces, a partir de un tweet o de un conjunto de tweets podemos analizar sentimientos y esto es lo que se le llama minería de opiniones, que es un tema bastante eh, en boga actualmente. Podemos identificar el tiempo, cuándo fue que se realizó este mensaje, porque a nosotros nos interesa obviamente tener los mensajes
eh, lo más reciente posible para poder, digamos que, estar pendientes de algún tema o qué es lo que se está diciendo en la actualidad. También podemos saber qué tan popular es el mensaje eh, que se está posteando, la popularidad de acuerdo a los likes o de acuerdo a los retweets o de acuerdo a los comentarios. Ujú. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que nosotros podemos analizar y para esto pues tenemos que analizar tanto la descripción como el nombre de la persona, como el texto que está escribiendo para poder extraer estos sentimientos o estos tópicos de los cuales se está hablando. Y de eso se trata la minería de textos. En cuanto a la descripción del problema, bueno, actualmente la minería de textos no se trata solamente de extraer información, sino que también buscar información. Entonces, en la sociedad de información actualmente, la búsqueda se realiza en una cantidad increíble y heterogénea de fuentes. Podemos buscar información a partir de artículos científicos o de páginas web o de tesis o de base de datos en línea. Y esto hace que los motores de búsqueda se tengan que adaptar a diferentes tipos de fuentes. También el dominio de la aplicación puede ser bastante diferente. Como les comenté, podemos hacer búsquedas en textos de redes sociales y a lo mejor el lenguaje que se utiliza aquí es bastante coloquial, pero también podemos hacer búsquedas en tesis o artículos científicos en donde el lenguaje quizás sea un poquito más formal. Y podríamos tener una multiplicidad de formalismos para la denominación de un mismo concepto, ¿no? Por ejemplo, Fibrilin 1, que se puede también encontrar con estas abreviaciones diferentes. Y bueno, esto ocurre para infinidad de conceptos. Entonces, esto es lo que hace quizás tan difícil hacer búsquedas en textos o en páginas en lenguaje natural. Bien, entonces, pues habiendo dicho esta introducción, ¿qué es la minería de textos y por qué es diferente a la minería de datos, ¿no? Eh, Tenemos este concepto o esta definición de Hearst en el 99, donde nos dice que la minería de textos es el descubrimiento computarizado de información nueva, previamente desconocida mediante la extracción informática de información de diferentes recursos escritos. Y aquí está la clave de la cuestión, donde habla de recursos escritos, que puede ser cualquier tipo de documento. Un elemento clave es la combinación de la información para formar nuevos hechos o hipótesis que puedan ser explorados mediante otros medios de experimentación. Entonces, en la minería de textos vamos a tener la extracción de información y conocimientos de conjunto de datos no estructurados. Y estos datos no estructurados pueden ser documentos o corpus. Un corpus es un conjunto de documentos. En el caso de la minería de datos, la extracción de información se hace a partir de grandes conjuntos de datos o bases de datos estructuradas. Y las bases de datos estructuradas pues pueden ser en motores de base de datos que nosotros conocemos como Oracle, MySQL, Postgres. Y las bases de datos generalmente están estructuradas en tablas, las tablas tienen relaciones entre sí, las tablas tienen columnas, entonces a esto es lo que se le llama base de datos estructuradas. Incluso una planilla de Excel en donde tenemos los datos estructurados en columnas, a esto le llamamos base de datos estructuradas, en donde no tenemos que recurrir a procesos para extraer la información de textos. ¿Ok? Entonces, la minería de textos, dijimos nuevamente que lo que nos ayuda es a extraer nuevo conocimiento eh, sobre el lenguaje natural, y el lenguaje natural se basa en la lingüística computacional como herramienta para extraer la información de un corpus o de un conjunto de documentos. ¿Ok? Bien. Y bueno, ¿cuáles son las características del lenguaje natural que lo hacen pues complicado de procesar o de extraer datos a partir
datos textuales o datos escritos o información escrita. Bueno, el lenguaje natural se puede analizar de diferentes dimensiones. La dimensión más básica es la dimensión fonética, en donde nosotros analizamos el lenguaje a partir de la forma en que lo escuchamos. Después tenemos la siguiente dimensión, es la morfológica, en donde nosotros analizamos las palabras, eh, cómo se escriben y cómo están compuestas estas palabras. Si tienen algún sufijo, algún prefijo, los morfemas que la conforman, cómo está, si las palabras están femenino, masculino, neutro o están, los verbos están conjugados de cierta manera. A esto se refiere el análisis morfológico. Luego tenemos el análisis o la dimensión sintáctica, ya en donde nosotros analizamos cómo se relacionan las palabras entre sí en una oración. Entonces, un determinante a qué sustantivo corresponde o un verbo a qué sustantivo está haciendo relación o está teniendo efecto sobre qué sustantivo, ¿no? Después tenemos ya la parte, y acá solamente son relaciones entre palabras. Después tenemos la parte semántica, en donde ya vamos a ver cuáles son los significados de la palabra. O sea, telescopio, en qué contexto se está utilizando eh, el verbo ver, en qué contexto se está utilizando hombre, en qué contexto se está utilizando. Entonces, ya tiene que ver con el significado de las palabras. Luego tenemos las dimensiones pragmáticas y las dimensiones de conocimiento del mundo, en donde ya vamos a hacer análisis de referencias para poder desambiguar, por ejemplo, este caso de María vio al hombre con el telescopio, ¿no? Aquí dice María vio al hombre, pero ¿quién tenía el telescopio? ¿Tenía María el telescopio o el hombre el telescopio? ¿No? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos un determinante o una preposición a quién está haciendo referencia? ¿Está haciendo referencia al hombre o a María? O en caso de que estemos utilizando algún pronombre personal, ¿a qué sustantivo está haciendo referencia ese pronombre personal? Muchas veces podemos decir, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos visitó México. Para esto, nosotros sabemos quién es el presidente de los Estados Unidos, y para esto necesitamos tener un conocimiento del mundo real para saber quién es el presidente de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, estas son algunas dimensiones del lenguaje y son algunos tipos de análisis que podemos ir realizando para hacer el proceso de minería de textos de manera automática. Aquí estamos hablando sobre el tema de la ambigüedad. Como les estaba comentando, esta frase de María vio al hombre con el telescopio o yo vi al hombre con el telescopio, pues se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Aquí el muñequito rojo está identificando a yo tengo el telescopio y vi al hombre que estaba en la colina. Entonces aquí vemos un árbol de análisis sintáctico en donde vemos que el verbo ver está conectado a yo y el verbo ver está conectado con el telescopio. Entonces fui yo el que vi al hombre con el telescopio. Y sin embargo, aquí dice el hombre que estaba en la colina, ¿no? Entonces aquí el hombre es el que está en la colina. Podríamos tener el árbol sintáctico de esta manera, en donde yo vi al hombre, pero el hombre es el que tenía el telescopio y el hombre estaba en la colina. Entonces, si yo tengo el árbol sintáctico, puedo desambiguar eh, esta oración en particular. Entonces aquí vemos el ejemplo de ambos árboles sintácticos con sus diferentes interpretaciones. Ahora, ¿qué otro tipo de ambigüedad podríamos tener cuando hacemos, por ejemplo, una traducción automática de manera literal? Aquí vemos un ejemplo en donde dice, please turn off showers when you are done. Thank you. Si nosotros traducimos esto al español, sería, por favor, apague las duchas cuando termine.
Pero si lo traducimos de manera literal, podríamos tener esta traducción donde dice, por favor, vuelta lejos, chaparrones, cuando usted es hecho, ¿no? Entonces, estos problemas podemos tener, aquí tenemos otro ejemplo de traducción automática, donde dice, hold child's hand, tenga mano de niño, ¿no? Donde lo que nosotros queremos, la traducción que nosotros buscamos es, pues, mantenga o agarre de la mano al niño. Eh, no riding barefoot, ningún cabalgar descalzo. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos otros ejemplos y aquí otro tenemos una carne que está al punto y podemos decir esta carne está al punto, pero como lo decimos en inglés, lo traducimos como to dot en lugar de, sería well done, ¿no? Si queremos una carne bien cocida. Entonces, estos problemas podríamos tener. Aquí tenemos otro ejemplo de extreme caution, watch for ice, el reloj extremo del cuidado para el hielo, ¿no? Eh, entonces, todos estos problemas podríamos tener cuando procesamos el lenguaje de manera literal sin tener en cuenta el contexto en el cual están apareciendo las palabras y sin tener en cuenta el significado semántico de cada uno. Lo estamos traduciendo de manera léxica, de manera directa, cada una de las palabras por separado. Ok. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Dice lavar a mano, pues no usar blanqueador y digamos que planchar en frío, dice. Entonces, mano se lava, no blanquear, no caiga hierro chulo, dice. Cool iron. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos que pasan cuando no analizamos o no procesamos el lenguaje de manera correcta. Bueno, siguiendo bueno, estas son las características del lenguaje, los tipos de análisis que podemos realizar y qué problemas tenemos cuando no analizamos eh, estas dimensiones de manera correcta. Bueno, entonces ahora, ¿cuáles son las etapas del procesamiento de texto? Bueno, primero que nada necesitamos compilar, para poder procesar un conjunto de documentos, necesitamos compilar de manera adecuada un corpus que me ayude a resolver el problema que yo tengo en mente. Si yo quiero eh, identificar o analizar, por ejemplo, el sentimiento de todos los posts o de todos los mensajes de Twitter del día de hoy con respecto a cierto producto, pues no me voy a ir a buscar textos de Wikipedia para analizar o para entrenar mis algoritmos, o no voy a ir a buscar corpus de literatura, ¿no? Voy a buscar recopilar mensajes de tweets para poder saber cómo se están realizando estos mensajes de manera actual. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, extracción de medicamentos, de textos clínicos o quiero extraer conceptos de Wikipedia, pues voy a buscar textos que tengan que ver con Wikipedia o Medline, que es una base de datos de textos científicos o algunos textos de literatura, libros o poemas o alguna cosa en particular. Entonces, una vez que yo compile el corpus, para esto hay todo un proceso y hay toda una ciencia de compilación, que no vamos a entrar a detalle, pero bueno, ya vamos a suponer que ya tenemos nuestra base de datos de textos, nuestro corpus. Entonces, podemos empezar la preparación del texto y muchas veces necesitamos hacer un preprocesamiento. Y voy a volver al ejemplo de las redes sociales, de los mensajes de Twitter, porque es más sencillo eh, identificar qué tipo de procesamiento podemos hacer en estos mensajes, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, dependiendo del tipo de análisis, podemos querer eliminar los emojis o a veces vamos a necesitarlos. Podemos querer, por ejemplo, eliminar las URLs o eliminar los hashtags o las menciones de usuarios, los arrobas, o a veces los vamos a querer, a lo mejor, estandarizar todas las menciones, los vamos a poner como @usuario, porque no nos interesa saber a quién usuario se arrobó. Sin embargo, muchas veces podemos querer identificar esto o podemos querer extraer, y todo esto va en la etapa de preprocesamiento. El post-tagging significa part of speech tagging, que en español sería etiquetado de partes de la oración.
y tiene que ver justamente con esto que les estaba comentando del análisis morfológico y el análisis sintáctico, en donde vamos a identificar una palabra, qué función está cumpliendo en una oración, si es el sujeto, si es el verbo, si es una preposición, un determinante, etc. Y a lo mejor en Twitter podemos tener algunos metadatos que quisiéramos extraer también. Después de esto vamos a la parte del reconocimiento ya de la extracción de información, en donde entran estos problemas de reconocimiento de entidades nombradas, que es identificar, por ejemplo, partes de la oración en donde estamos identificando personas, fechas, organizaciones, lugares. Después podemos querer resolver correferencias para identificar un pronombre personal a qué entidad hace referencia. Quizás quisiéramos ordenar de manera temporal si existe fechas o hacer algún tipo de extracción terminológica. Y finalmente ya viene el proceso de la minería de texto final, que ya una vez que tengamos estos datos extraídos, podemos quizás hacer traducción automática, hacer un resumen automática de qué es lo que se está diciendo en estos mensajes, o incluso hacer algún tipo de clasificación que puede ser el análisis de sentimientos, que puede ser si es positivo, negativo, neutro, o si es alegre, triste, o algo por el estilo, ¿no? Con respecto a emociones. Entonces estábamos hablando de los corpus, que ya les expliqué un poquito. Un corpus es una colección de textos de los cuales se extraen información. Y bueno, podemos tener diferentes corpus de manera general o especializados de acuerdo al problema al que vamos a atacar. En cuanto a la preparación del texto, ya platicamos un poquito de qué se trata el preprocesamiento. Podemos hacer incluso algún tipo de corrección ortográfica, algún tipo de estandarización, la tokenización o lematización, que significa básicamente pasar a su forma normal las palabras que están flexionadas. Por ejemplo, la palabra gato, gatito, gatitos, gatitas. Podríamos todos reducirlos a la palabra gato, que es la forma en la que vamos a encontrar esa palabra en un diccionario. Después viene la parte del etiquetado gramatical o el etiquetado de partes de la oración, donde identificamos cuál es un sustantivo, cuál es un verbo, etc. Y finalmente la extracción de metadatos. En la preparación del texto podemos ver aquí un ejemplo del etiquetado de partes de la oración. Esto fue realizado con una herramienta, un analizador que se llama Freelink, que funciona muy bien para datos en español. Y aquí vemos, por ejemplo, eh, la oración, y vemos que, por ejemplo, aquí tiene un NNS, aquí viene su forma normal que dice Alice. NNS significa sustantivo, BB significa verbo, y así sucesivamente vamos etiquetando cada palabra en la oración. Aquí vemos, por ejemplo, el tema de errores de corrección de codificación, en donde podemos tener un texto que venga con errores de codificación y querríamos analizar, por ejemplo, análisis, transformar a su forma correcta, o hipótesis, transformar a su forma correcta. Y la tokenización significa separar la oración en tokens o en unidades mínimas de procesamiento. Por ejemplo, el gato come pescado. Vamos a tener por una parte el, luego gato, luego come y luego pescado. Y luego vamos a hacerle el post-tagging. Vamos a saber que esto es un artículo, esto es un sustantivo, un verbo, un sustantivo, y luego viene un símbolo de puntuación. Ok, entonces dijimos que después de la parte del preprocesamiento venía la parte de la extracción de información. Y aquí tenemos 5 tareas de extracción de información que podríamos realizar. Uno, y el primero, es el reconocimiento de entidades nombradas. Identificar ubicaciones, clasificar personas, identificar organizaciones, lugares, expresiones de tiempo o cantidades encontradas en un texto. Luego tenemos la resolución de correferencia, que es la determinación de referencia a la que apuntan los pronombres o entidades nombradas en un texto. Y aquí podríamos tener anáforas, catáforas o diferentes maneras de nombrar una realidad. Después tenemos la extracción terminológica. A esto se refiere la extracción de aquellas unidades léxicas que tienen un sentido especial en un ámbito específico. Por ejemplo, la palabra aminoácido o la palabra lexema, parábola, que a lo mejor corresponden a un término en algún dominio en particular.
Finalmente, bueno, seguido tenemos la extracción de relaciones que tiene que ver con las relaciones existentes entre las diferentes entidades nombradas y su ordenación temporal. Por último, tenemos la extracción automática de temporalidad y la ordenación automática de los eventos que puedan ocurrir en el texto. Aquí vemos un ejemplo de una herramienta que hace la extracción automática de las entidades nombradas y aquí tenemos nombres de personas, ubicaciones que identificó, fechas que fueron identificadas, algunas misceláneas y algunas organizaciones identificadas en el texto. Ahora, podríamos tener entidades nombradas más técnicas, como pueden ser, por ejemplo, la identificación de medicamentos o la identificación de comorbilidades, frecuencias respiratorias, frecuencias cardíacas, y esto se hace sobre notas clínicas, por ejemplo. Después tenemos la resolución de correferencia. Entonces aquí dice, Donald Trump visitará nuestro país la semana que viene. Aquí tenemos una marca temporal en donde sabemos que la próxima semana va a visitar nuestro país. Nuestro país, para esto necesitamos tener conocimiento del mundo para saber en qué país estamos. Y aquí tenemos durante su viaje. Esto es una anáfora que hace referencia al viaje de quién, de Donald Trump. Y todos estos que están marcados en rojo como el magnate o el presidente de Estados Unidos son correferencias a el presidente, bueno, expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, algunas aplicaciones que podríamos tener para la minería de textos, tenemos el resumen automático, agrupamientos, plagio, similitud, perfilado psicológico, reconocimiento de autor, análisis de opiniones. Y aquí tenemos un ejemplo de un método de atribución de autoría basado en grafos. Aquí lo que hacemos es transformar los documentos a grafos sintácticos y a partir de los grafos vamos a hacer recorridos para extraer características y luego vamos a calcular la similitud de los grafos para identificar quién es el autor de un documento. Tenemos la verificación de autoría en la que en lugar de saber quién es el autor, nosotros queremos saber si dos textos fueron escritos o no por el mismo autor. Entonces aquí tenemos texto 1, texto 2, nuevamente vamos a hacer una transformación a grafos y vamos a usar una técnica que se llama de minería de grafos utilizando redes neuronales artificiales sobre grafos para extraer una representación de la diferencia que hay entre los dos documentos y finalmente pasarlos por una capa de clasificación para saber si es que estos documentos pertenecen o no al mismo autor. Para poder hacer estos grafos tenemos que pasar por todas las etapas de preprocesamiento que les platiqué anteriormente. Podríamos tener un ejemplo de similitud textual en donde tenemos dos oraciones y queremos saber qué tan similar son estas dos oraciones. Y para esto podríamos de igual manera hacer los procesos que mencionamos anteriormente y luego aplicar alguna técnica o algún score de similitud. Aquí tenemos otro ejemplo de similitud textual. Ya luego pueden ver con calma estos artículos para saber exactamente el proceso. Aquí tenemos 27 oraciones y lo que queremos saber es qué tan similar son las oraciones unas con otras. Y para esto también lo que hacemos es utilizar una técnica de vectorización, pasar toda la oración a un vector numérico, con el cual nosotros podemos calcular la similitud utilizando una medida, por ejemplo, de eh, el coseno entre los ángulos de los dos vectores. También podemos calcular la similitud textual basadas en la representación gráfica de las palabras. Es decir, si nosotros tenemos una representación gráfica de las palabras donde sabemos cómo se relacionan las palabras entre sí, podemos también hacer el cálculo de esta similitud textual, por ejemplo, transformando el grafo a un espacio vectorial en donde las palabras similares van a estar agrupadas en un espacio semántico similar. Por ejemplo, los animales que están con los puntos azul, vemos que están todos agrupados en un espacio semántico similar. Lo mismo con las ropas o, digamos, piezas de ropas que vemos que están agrupados en un campo semántico similar. La minería de opiniones, en esta página web de miopers.unam.mx pueden encontrar
un demo que tenemos en donde estamos haciendo minería de opiniones en redes sociales. Y aquí estamos haciendo análisis de sentimientos sobre mensajes de tweets relacionados con el COVID-19. Aquí estamos midiendo nada más la frecuencia de las palabras claves en el tiempo. Aquí estamos midiendo, calculando las emociones de las personas con respecto a la pandemia. Y aquí estamos buscando síntomas de salud mental y síntomas físicos de COVID que se están mencionando en redes sociales. Finalmente, podemos decir que las principales técnicas y enfoques realizadas en la actualidad para hacer minería de textos están basadas en reglas y en estadísticas, en donde actualmente las técnicas más populares son el uso de los word embeddings o vectores de palabras que les estaba mencionando, las redes neuronales y el análisis basados en grafos para el análisis del lenguaje natural. Algunas contribuciones a la lingüística. Actualmente, partes de la lingüística han desarrollado teorías que solamente pueden ser posibles con el apoyo de computadoras y métodos matemáticos. Entonces, por eso es muy importante. Y también a otras ciencias como son la biología, la medicina, la historia, el derecho. La minería de texto nos ayuda a extraer información y obtener mejores datos para algunas de estas áreas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y estoy pendiente de la mesa redonda para poder saber si es que hay alguna duda o, bueno, alguna cosa más que quieran saber respecto al tema. Muchas gracias.